Bueno, vamos a empezar con este tema que es trombosis venosa cerebral en el marco de las jornadas de actualización sobre eventos cerebrovasculares. Eh, pues nada, les presento una paciente femenina de 58 años de edad que viene por cefalea intensa, refiere que la peor cefalea de su vida, sensación de náuseas, vómitos, se interna en un hospital y se decide hacerle una tomografía en la cual pueden evidenciar una hemorragia intraparenquimatosa a nivel del lado izquierdo, a nivel frontal. Entonces, dado que la paciente no presentaba mayor dato de deterioro neurológico, pues se queda en sala y posteriormente presenta delirio, fluctuación del estado de conciencia en hemiparesia braquial izquierda. El paciente pues estaba a cargo de neurología en piso y pasaron 2 días y presentó mayor deterioro neurológico, por lo que fue ingresado en la unidad de terapia intensiva. Bueno, el contenido de que vamos a hablar ahora es todo este que vamos a ver. Cualquier pregunta que tengan pues será responder, ¿no? La trombosis venosa cerebral es una condición vascular asociada a factores predisponentes que presentan múltiples clínicas e imagenológicas. Es parte de lo que es un evento cerebrovascular. Dentro del evento cerebrovascular es un porcentaje mínimo el que se presenta, ¿no? Usualmente el más común es el isquémico, está también el hemorrágico y un 5% del 100% de los eventos cerebrovasculares, pues puede ser una trombosis venosa cerebral, ¿no? En cuanto a la introducción, es el tipo menos frecuente de evento cerebrovascular. Hay un reporte entre 0,3 a 5%. Afecta a las venas cerebrales, ya sea del sistema superficial o profundo, y que incluyen hasta la vena yugular del sistema venoso cerebral, ¿no? El diagnóstico se ha incrementado sobre todo por las pruebas diagnósticas que tenemos, sin embargo sigue siendo infradiagnosticado y al margen de que es infradiagnosticado es no tratado de forma adecuada. La historia, pues básicamente en el 280 a.C., el Herófilo describe los senos venosos como la confluencia de senos. En honor a él dan el nombre de la prensa de Herófilo, que es a nivel de sistema venoso. A nivel galeno igual lo describe en sus dibujos. Existen casos clínicos ya de estos, pero el diagnóstico ya era post-mortem, ¿no? Hace ya más de 200 años y hacían el estudio patológico y veían esto, ¿no? Ya en posterior a los años 50, cuando ya teníamos la tomografía, pudimos descubrir el mismo, ¿no? Se incrementó la incidencia porque en 1960 ya se empezó a utilizar los anticonceptivos y eso vamos a ver más adelante. Pues ya cuando teníamos este tipo de pacientes, muchas veces simplemente lo catalogaban como una hemorragia intraparenquimatosa y posterior a las complicaciones, pues si el paciente ya tenía una situación donde lo diagnosticábamos en el postmortem, ¿no? La epidemiología es hasta hace pocos años considerado como poco frecuente y usualmente se da en pacientes perdón, mujeres o con enfermedades autoinmunes o con alteraciones de la coagulación. Es muy importante para este tipo de trombosis hacer una revisión de lo que es el sistema venoso, ¿no? Casi siempre en el evento cerebrovascular le damos importancia a lo que es el sistema arterial. Obviamente, dependiendo de qué arteria es la que se vaya a ocluir, vamos a tener los signos, sintomatología, pero no tenemos solamente un sistema arterial. También tenemos un sistema venoso a nivel encefálico, el cual, dependiendo de cuál sea el sitio de obstrucción, nosotros vamos a tener una clínica correspondiente, ¿no? Y eso. Pues acá tenemos a grandes rasgos lo que es el sistema venoso. Tenemos uno, el superficial. Aquí está el seno sagital, el seno recto. Todo esto va a confluir a nivel de la tórcula y vamos a tener la vena yugular y va a regresar al cerebro, ¿no? Y tenemos ya el sistema venoso profundo que se comunica sobre todo del cerebro medio, ¿no?
Entonces, cualquiera de estos puede presentar, ¿no? Tenemos el sistema superficial, el sistema profundo, donde podemos tener, y dependiendo de dónde sea la trombosis del mismo, es que vamos a tener la signosintomatología, ¿no? Podemos dividirlos en grupos. Y dependiendo, como les dije, de cada uno de estos va a ser. Ahora, cuando nosotros tenemos un evento cerebrovascular, ¿cuál es la característica del evento cerebrovascular? Que son datos de focalidad agudo, ¿no? Es un paciente que neurológicamente no tenía nada hasta que presenta un evento agudo, ya sea, pues, que no pueda mover un brazo, que no pueda hablar, que no pueda realizar algún tipo de situación, como han visto en la primera clase. En este tipo de pacientes ya la clínica es un poco distinta. Sí puede presentar focalidad, pero presenta otro tipo de situaciones que vamos a ver, ¿no? Ahora, dependiendo de la anatomía y qué vena es la que vamos a ver, es dónde va a presentar la sintomatología. Entonces, los más importantes para nosotros o que podemos ver son los del sistema superficial. Acá tenemos el seno sagital y acá vemos en dónde podría estar la hemorragia intraparenquimatosa en el sitio rojo. Cuando ustedes tienen una hemorragia intraparenquimatosa, dependiendo del sitio, ustedes pueden ver cuál es la causa de la hemorragia intraparenquimatosa. Por ejemplo, si tenemos una hemorragia a nivel de los núcleos de la base, si es arterial, pues vamos a pensar que es una crisis hipertensiva. Si tenemos en el cerebelo, vamos a pensar igual que es una crisis hipertensiva. Pero si tenemos una hemorragia que es entre el límite entre arterial y venoso y todo eso, podemos pensar de que esto es secundario a un evento a nivel de las carótidas, ¿no? Porque los émbolos que son más pequeños. Ahora, cuando nosotros tenemos un evento que no está bien definido, que se encuentra justo al límite, o tenemos dos eventos, tanto derecho e izquierdo, eso nos hace sospechar de que este paciente podría estar evidenciándose en una trombosis venosa cerebral, ¿no? La fisiopatología, existen dos escenarios posibles cuando hay trombosis de las venas cerebrales o de los senos venosos, ¿no? Usualmente, ¿qué es lo que pasa? Si hay trombosis en cualquiera de los senos sagitales, va a existir una obstrucción. Al existir una obstrucción, no se va a drenar el líquido hacia lo que es las cavidades derechas. Al no drenarse, poco a poco va a generar un edema lesional y ese edema va a generar la sintomatología, pudiendo provocar un tipo de hemorragia intracerebral y muchas otras cosas más, ¿no? Eso es en el sistema superficial. El más peligroso es en el sistema profundo, porque ahí se encuentra el sistema regulador activador ascendente, donde incluso los pacientes pueden llegar al coma, ¿no? Entonces, cuando hay trombosis de venas cerebrales locales, primero por la obstrucción se va a generar y por presiones hidrostáticas edema local, un infarto venoso, va a haber venas dilatadas, hemorragias petequiales y posteriormente el daño neuronal. Si tenemos un trombosis de los senos venosos que ya es a un sistema más profundo, los pacientes van a intercurrir con alteración del sistema de drenaje. Además de esto, al alterarse el sistema de drenaje, pueden intercurrir con hipertensión intracraneal y considerarse una emergencia, ¿no? Eh, los senos venosos no solamente se encuentran a ese nivel, también tenemos el seno cavernoso que se encuentra a nivel de la base del cráneo, es una de las únicas venas que la atraviesan tanto pares craneales, arterias y toda esta situación, ¿no? Entonces, cuando existe ese tipo de situación, puede existir otro tipo de clínica. Como les mencioné, pues tener una trombosis venosa incrementa la presión venosa, lo cual va a disminuir lo que es la, la presión capilar y venular, lo cual va a interrumpir lo que es el flujo de la barrera hematoencefálica, va a generar edema vasogénico, disminuye esto también la perfusión capilar, perfusión cerebral y por último va a tener un edema citotóxico, ¿no? Todo esto, además de que va a interrumpir lo que es la absorción del líquido cefalorraquídeo y va a hacer un incremento de la presión intracraneal, lo cual nos va a provocar los síntomas.
síntomas, ¿no? Que va a ser el dolor de cabeza, que es el evento centinela de este tipo de pacientes. Son pacientes que siempre van a presentar dolor de cabeza. Un evento cerebrovascular isquémico de tipo arterial, siempre hay un dato de focalidad, pero no presentan usualmente dolor de cabeza o cefalea. También pueden tener datos focales dependiendo de cuál sea la vena que va a hacer, pero estos pacientes, la diferencia con los arteriales es que estos presentan cefalea, los otros no, simplemente ya no pueden hacer una actividad, pueden debutar con convulsiones y puede existir deterioro del estado neurológico, sobre todo por hipertensión intracraneal, ¿no? La etiología puede ser una trombosis aséptica, que puede ser todas las enfermedades generales, o también pueden ser infecciones sépticas, ¿no? Meningitis, meningoencefalitis, abscesos, que generan una obstrucción de la vena y que los puede dar. En los niños es más frecuente la séptica. Usualmente esta enfermedad se presenta más en adultos que tienen enfermedades de base y se presenta más en mujeres. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales nosotros podemos tener pacientes con enfermedades protrombóticas? El mismo embarazo te puede llevar a que tú tengas la predisposición a estar en un estado protrombótico y generar trombosis venosa cerebral, cáncer, casi todas las enfermedades que igual podrían producir un TEP, una tromboembolia pulmonar, te producen esto igual, ¿no? Infecciones, tener enfermedades autoinmunes, lupus, enfermedad de Behçet, enfermedades tiroideas, que te predisponen a una situación protrombótica, ¿no? Entonces, en cuanto a cuáles son las que más usualmente se trombosan, usualmente está entre la seno transverso y el seno sagital superior, son las que más generan, pero puede presentarse en cualquier lugar de esto. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Pues la terapia hormonal, eh, la anticoncepción, el embarazo, cuando existen situaciones igual de traumatismos cráneoencefálicos que generan alguna situación de obstrucción, pero ya este caso va a ser mecánico, infecciones, cáncer, estados protrombóticos y procesos inflamatorios, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en este tipo de pacientes? ¿Qué es lo que nos va a dar en estos pacientes? Pues depende del seno o del lugar donde exista la afección, ¿no? Se considera un proceso dinámico que puede ser agudo, subagudo, o crónico y tiene marcada fluctuación clínica. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes que tienen este tipo de eventos cerebrovasculares y muchas veces se recanaliza sola la vena, entonces puede que sea un paciente que presenta un dato neurológico y después a las 3 4 horas está estable, ¿no? El síntoma más frecuente, lamentablemente menos específico, es la cefalea. Esta conversación siempre les digo a los residentes que ninguna persona va por un dolor de cabeza al hospital, ¿no? Realmente te tiene que estar doliendo o dolerte tanto para que vayas al hospital para que solo te vean por un dolor de cabeza. Entonces, existen cefaleas que tienen red flags, las cuales nos obligan a hacer mínimamente una tomografía de encéfalo de estos pacientes, ¿no? Cuando existe la alteración del seno sagital, pues tenemos alteraciones motoras, déficits motores, convulsiones, igual cuando es del seno sagital inferior, cuando es ya más el área profunda, podemos llegar a tener estado de coma, deterioro neurológico, cuando tenemos el seno venoso, que es por donde pasan arterias, venas, nervios, pues lo que vamos a tener, como esto se obstruye el drenaje de la parte facial, va a tener dolor de ojo, quemosis, proptosis y alteración de pares craneales, que los que pasan acá, el tercero y el cuarto, ¿no? Entonces, básicamente es un paciente con dolor que puede presentar un déficit focal y que va a tener, dependiendo de cuál sea el seno venoso afectado, la sintomatología. Por el tiempo puede estar entre aguda, subaguda o crónica, ¿no? Cuando es agudo, sobre todo es en un marco donde el paciente tiene un proceso de infección u obstétrico y estos pacientes cuando es agudo usualmente presentan datos de focalidad. Cuando es subagudo, de entre los 48 horas a 30 días, el paciente ya tiene enfermedades ya crónicas. Igual en los pacientes con TB crónica, esta es una enfermedad insidiosa que puede llevarlos al coma.
Entonces, dependiendo de cuán agudo sea, nosotros vamos a ver cuál es la causa, ¿no? Si es muy agudo, obstétrico infeccioso; si es subagudo, con focalización podemos presentar pacientes con enfermedades crónicas de base y ya, ¿no? Las que más nos afectan, o en este caso a las que más nos van a llamar la atención, son las que tienen una lesión en el sistema venoso profundo, porque pueden ocasionar delirio, trastorno del comportamiento, amnesia, mutismo, pueden tener crisis convulsivas, incluso pueden llegar en estado de coma este tipo de pacientes, ¿no? Incluso el primer síntoma puede ser las convulsiones en un paciente con estas situaciones. También hay, como les mencionaba, un paciente que está en una revista boliviana de pediatría con trombosis del seno cavernoso, en el cual van a ver la tosis, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede drenar todo el drenaje de acá, y va a generar todo este tipo de situación. Puede tener celulitis, protosis, quemosis y todo eso. Las manifestaciones clínicas, la localización es importante. Puede haber casos atípicos con trastornos psiquiátricos, neuralgias trigeminales, o incluso haber pacientes con TB asintomáticas. Y básicamente nosotros vamos a enfocarnos en cuatro escenarios clínicos: un síndrome focal, cuando hay presentación de signos focales, o sea, datos de déficit focal, con cefalea, crisis convulsiva y alteración del estado mental. Puede ser una encefalopatía subaguda difusa, o sea, que solo el paciente esté en estado de coma cuando hay alteración del sistema profundo. Hipertensión intracraneal aislada, ¿no? Pacientes con náuseas, vómitos, cefalea y papiledema. Entonces, en pacientes con hipertensión intracraneal que no tienen algo que nos justifique, se tiene que avanzar en los estudios para descartar una trombosis venosa cerebral y el síndrome de seno cavernoso que ya hemos definido, ¿no? El diagnóstico básicamente va a ser con un estudio imagenológico, ¿no? Presenta una amplia gama de síntomas. Lo más importante es el dolor de cabeza, y tenemos que tener un alto grado de sospecha para este tipo de pacientes. Entonces, usualmente este tipo de eventos se presenta en pacientes jóvenes, en mujeres, una cefalea reciente inusual, o sea, es un dolor de cabeza, pero que el paciente no tenía el antecedente de esto, ¿no? Factores predisponentes, y pacientes que debuten con una hipertensión intracraneal, ¿no? Usualmente en diversos estudios se ha visto que se ha tardado incluso hasta 7 días en el tratamiento, ¿no? Entonces, los estudios radiológicos son importantes en este tipo de pacientes. Lo que más vamos a tener es una tomografía simple en este tipo de pacientes. Sin embargo, las limitaciones son bastantes, ¿no? Y hasta 30% de los casos pueden tener tomografías normales, pero existen datos que nos pueden ayudar a sospechar en una trombosis venosa cerebral en un paciente con una tomografía normal, ¿no? Tenemos los signos directos, el signo de la cuerda, que es un trombo fresco, que en el cual se evidencia una hiperdensidad en el seno transverso o en el sagital. Tenemos el signo del triángulo denso, se ve el seno longitudinal superior igual trombosado, y el signo del delta vacío, que tenemos una vena que está trombosada y por dentro tenemos una imagen más hipodensa, ¿no? Como les dije, en una tomografía sin contraste, el dato directo puede ser el signo de la cuerda. En datos indirectos, o sea, que el paciente tenga edema cerebral, o sea, ¿cómo identificas el edema cerebral? Cuando no hay diferenciación en lo que es la sustancia gris y blanca. Infartos que no deberían estar en ese lugar, ¿no? Que son subcorticales, infartos que están en la línea media cerebral, que no están en un sitio común de este tipo de pacientes, y hemorragias que no están en sitios comunes, ¿no? Como les había dicho, alrededor del límite de centro, o hemorragias que sean bilaterales en un paciente que no ha tenido un traumatismo cráneoencefálico, y eso, ¿no? O sea, sitios no comunes nos hacen sospechar. Ahora, cuando ya tenemos un ataque con contraste o una angiotomografía cerebral, no deberíamos pedirla, pero sí, hay que pedirla y hay que especificar, porque una angiotomografía tiene que tener tres fases, ¿no? Una tomografía simple, una angio arterial, que nos va a mostrar la parte arterial del paciente, todos los vasos arteriales, y una venotac, ¿no? O sea, la fase venosa es la que nos va a dar el diagnóstico, y vamos a ver el delta vacío, que es un dato directo, ¿no? Entonces acá tenemos un paciente
tomografía podemos observar al lado izquierdo, es una tomografía que aparenta normal, pero acá observamos una imagen hiperdensa, es decir, el signo de la cuerda en el seno transverso, ¿no? Acá vemos en la imagen de la derecha una hiperdensidad justamente en el medio y que puede ser el signo de delta, ¿no? Ahora, si vemos una tomografía igual, esta ya con venoresonancia, esta parte de acá, acá está el tronco encefálico, ¿no? Pero como tenemos el sistema venoso acá, esta es pues el sistema venoso, esta es la yugular. Si se fijan acá, vemos oclusión del mismo, entonces esta es una trombosis de la vena yugular, que sí se considera una trombosis venosa cerebral, porque las yugulares son las que van a drenar casi todo el cerebro, ¿no? Acá vemos mucho mejor en la imagen derecha el signo de delta, que significa que alrededor está hiperdenso y por el centro tiene una base negrita, ¿no? Ya cuando hacen la reconstrucción, en la reconstrucción nosotros vamos a evidenciar que hay una disminución del diámetro de la vena sagital y ahí ya vamos a dar el diagnóstico de una trombosis venosa cerebral. Aquí vamos a observar más imágenes en la imagen del lado, a ver, en esta. En esta imagen podemos observar el signo de la cuerda, es un paciente normal, y aquí vemos hiperdensidad, ¿no? Y no es como una hemorragia intraparenquimatosa muy grande, simplemente ves una imagen hiperdensa. Acá vemos nuevamente en el seno transverso una imagen hiperdensa que no se repite en el otro lado, ¿no? En la parte C podemos ver el seno recto, que está igual hiperdensa, en el contexto obviamente del paciente, ¿no? Hay hiperdensidades normales y esta no es una hiperdensidad normal de una tomografía, ¿no? Acá está justamente una hiperdensidad en el centro de la tomografía. En esta igual podemos observar que hay edema en la parte de acá de ambos tálamos y una imagen hiperdensa. Acá podemos observar que no hay una continuidad en en la fase venosa. Aquí ven cómo está drenando y acá se descontinúa, ¿no? Y como les decía, igual, son imágenes que no son típicas por todas partes. Fíjense, aquí hay una imagen hiperdensa, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, y tienen algo de edema, ¿no? Entonces, no es un lugar habitual de un evento cerebrovascular, ¿no? Bueno. El que nos va a dar el diagnóstico va a ser la resonancia magnética de un paciente con trombosis venosa cerebral y dependiendo de la etapa en la que vamos a encontrarlo, vamos a tener los síntomas correspondientes, ¿no? Y lo que vamos a ver es la ausencia del vacío de flujo, sobre todo que es isointenso en T1 e isointenso en T2. Y en etapas subagudas va a ser isointenso en T1 e hiperintensas en T2. Acá podemos observar que esta es una ya fase venosa donde vemos cómo todo se está drenando, pero fíjense, se drena acá, pero acá ya no aparece la vena, ¿no? Igual acá podemos observar una vena, una vena sagital donde se va interrumpiendo de poco a poco y esta es una trombosis amplia de lo que es el seno sagital. Acá tenemos, voy a poner nuevamente, acá está. Esta es una resonancia, esta es una imagen de FLAIR, donde cuando en un FLAIR nosotros vemos una imagen hiperdensa, significa que hay inflamación. Y si se dan cuenta, acá está inflamado ambos tálamos. Este paciente debe estar en coma. Eh, y lo único que han encontrado es inflamación bitalámica. Sobre todo acá es cuando hay una trombosis del sistema venoso profundo o de la vena de Galeno. Fíjense acá cómo está el seno recto y no pasa lo que es el contraste, es igual un indicativo e hipointenso de trombosis venosa. Ahora vemos acá en esta imagen, es un paciente con datos solo había hipodensidad, pero en la resonancia magnética vemos un área de inflamación que es heterogénea. Acá igual, nuevamente, como les dije en algún momento, son pacientes que tienen eventos cerebrovasculares, pero bilaterales. Miren, tienen el izquierdo y tienen el derecho. Acá tiene inflamación y aquí también tiene inflamación y sangrado. Acá ya no se continúa lo que es el flujo venoso y acá igual se puede evidenciar. Acá continúa acá, pero acá ya está amputado básicamente lo que es el seno venoso, ¿no? Entonces,
Ya una vez que nosotros hayamos identificado que el paciente tiene una trombosis venosa cerebral, tenemos que pasar a lo que es el tratamiento. El tratamiento siempre van a ser en todo paciente neurológico, primero las medidas generales, ¿no? Si tiene datos de hipertensión intracranial, darle las medidas antiedema cerebral, ponerle la cabecera entre 30 y 40 grados, siempre estar atentos a lo que es la protección de la vía aérea, ¿no? La tromboprofilaxis no está indicada, solo si el paciente convulsiona hay que darle la medicación, o sea, ya sea fenitoína, levetiracetam, ácido valproico, ¿no? Ahora, el tratamiento, si tienes un coágulo, es, a diferencia de los otros pacientes donde tienes que hacer la trombolitis, anticoagulación, tratamiento secundario y todo eso, en estos pacientes, cuando tú ya diagnosticas que el paciente tiene una trombosis venosa cerebral, el tratamiento es anticoagulación plena. Sí, es anticoagulación plena, la heparina, se prefiere la heparina de bajo peso molecular y ya, ¿no? Muchas veces cuando uno ve estas tomografías, a ver, vamos a ver, o estas, pues sí, a ver, vamos a ver, cuando tú ves esto, una imagen hiperdensa o ves sangrado acá, pues tú dices, no, pues ¿por qué le voy a dar que se llama anticoagulación si puedo hacer que esto incremente su área de sangrado y el paciente pues deteriore más? Pero no, la fisiopatología de estos pacientes es que está obstruido y si ya tenemos el diagnóstico claro de que tiene una trombosis, hay que anticoagularlo y de forma plena, pese a que ustedes vean una imagen hiperdensa en la tomografía o en la resonancia magnética, ¿no? Entonces, el tratamiento es con anticoagulación plena, como si fuera un TEP, de 1 miligramo por kilogramo peso, o heparina no fraccionada en pacientes con falla renal, siempre controlando lo que es el TTPA. Una vez que pasamos de esta situación y vemos, tratamos la trombosis venosa cerebral, hay que descubrir cuál es la causa, ¿no? ¿Por qué tiene trombosis venosa cerebral? Entonces hay que ver si tiene enfermedades autoinmunes, enfermedades protrombóticas, que nos predispongan a esto, ¿no? Y se recomienda el uso de anticoagulación oral, ya sea con warfarina o actualmente ya se están haciendo los estudios para que estos pacientes puedan utilizar rivaroxaban, apixaban y todo eso, ¿no? El que más está siendo estudiado es el apixaban por todos sus beneficios. Y el tratamiento es de 6 a 2 meses con control de tomografías. Pero antes del control de las tomografías es el- la situación clínica del paciente, ¿no? El tratamiento trombolítico, pues sí, si bien restaura el tratamiento, pues incrementa el riesgo de hemorragia y de momento solo está recomendado en centros que tengan experiencia con el uso de trombolíticos y que no revierta o que tengan pacientes con datos francos de hipertensión intracraneal o que esté en riesgo la vida de los pacientes. Muchas veces, incluso no preferimos la terapia trombolítica porque cuando hay tanto edema por la obstrucción venosa, va a existir hipertensión intracraneal. La hipertensión intracraneal es una de las únicas indicaciones para mantener sedado e intubado al paciente, ¿no? Entonces, no puedes tener despierto a un paciente. Y si tú ves que él no mejora con el tratamiento dentro de las primeras 24 horas, pues este paciente necesita estar en una unidad de terapia intensiva, intubado, conectado a máquina y con medidas antiedema. A veces cuando la presión es mucha y no podemos controlarla, pues incluso requieren un tratamiento que es la descompresión craneal, ¿no? Entonces, el algoritmo es que nosotros tenemos un paciente con datos clínicos de lo que es una sospecha de trombosis venosa cerebral, le vamos a hacer o la resonancia o la tomografía, se confirma, una vez que la confirmamos, dependiendo de los factores de riesgo, que son estos, cáncer, coma, trombosis venosa cerebral, deterioro del estado neurológico, sexo masculino o hemorragia intracranial. Si nosotros tenemos más riesgo, cuando ya tenemos más de 3 de riesgo, nosotros tenemos que considerar otro tipo de tratamientos, ¿no? Porque estos pacientes que están yendo mal en coma, deterioro neurológico, tienen que estar en terapia intensiva, ser vigilados y considerar otro tipo de tratamientos, incluso endovasculares, o si sea el caso, incluso la de cranectomía descompresiva. Si no tienen todos estos factores de riesgo, pues ya iniciamos lo que es la anticoagulación plena, ¿no? Entonces, aquí hay una imagen.
donde vemos un paciente que vino por deterioro neurológico en estado de coma. Si ven la imagen, no pasó más de 12 horas y el paciente ya tiene una hipodensidad, tiene desvío de la línea media, hay franco edema. Este paciente, pues, se le hace una resonancia magnética y se ve que está con edema acá en la imagen, acá, ¿no? Le hacen la resonancia, evidencian que tiene una trombosis venosa cerebral, ya tienen el diagnóstico, pero aún está con bastante, pues, hipertensión intracraneal. Entonces, pese a toda la anticoagulación y todo esto, llegar a anticoagulación en este tipo de pacientes se hace, pero muchas veces se requiere lo que es la cranectomía descompresiva para darle chance al cerebro para que ese paciente no fallezca, ¿no? Y usualmente estos pacientes son jóvenes, ¿no? Entonces, pese a que hemos visto que la mayoría de los pacientes con un evento cerebrovascular, su pronóstico funcional es muy malo porque quedan secuelados de por vida, muchas veces no llegan a tiempo, tenemos un tiempo bien corto, pero tenemos un tiempo de 4 horas, ¿no? En países de primer mundo hasta 24 horas donde se realiza la trombectomía, pero la mayoría de nuestros pacientes vienen secuelados, ¿no? Con EBC y quedan de por vida con eso, a no ser de que se le haga la fisioterapia y todo eso. Pero vamos en contra del tiempo, ¿no? Pero este tipo de pacientes, cuando nosotros lo diagnosticamos, la recuperación es muy amplia. Llegan a recuperar casi toda su parte funcional en un 79 a 80% de los casos. Entonces, pese a que está en estado de coma y todo eso, pues la situación puede mejorar. Si tienen datos de focalidad, con el tratamiento anticoagulante a las 3 4 días, incluso a la semana, ya se ve que recuperan los datos de focalidad y no se quedan con todo esto, porque el tipo de edema que tienen es diferente, no hay una obstrucción, por así decirlo, arterial, sino es una obstrucción venosa, la cual el pronóstico es mucho mejor que los otros tipos de pacientes, pero se tiene que tratar de forma inmediata. Volvemos a la paciente, ¿no? Que les presenté al principio. Era una paciente femenina de 58 años de edad, cefalea intensa, delirio. Estuvo 2 días, creo, si no estoy mal, en sala y lo pasaron con nosotros, ¿no? Ellos pensaban que era una hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, para nosotros, al hacer la reanamnesis, pudimos evidenciar que el paciente, pues, tenía tenía tratamiento de sustitución hormonal, primero, y segundo, lo que nunca nos dijeron es que tenía antecedentes de lupus, ¿no? Entonces sospechamos en un trastorno de la procoagulación y al margen de que teníamos esta tomografía simple, se le pidió pues una resonancia. En la resonancia pudimos evidenciar que teníamos un infarto acá, con edema perilesional que ninguno se hubiera, o por lo menos, y lo que nos llamaba la atención es que a las 6 o 7 horas presentó otro acá. Entonces, si se dan cuenta, hay dos hemorragias acá, una, dos, ¿no? Esta de acá no se evidenciaba en la tomo porque recién se estaba empezando y pues hicimos el diagnóstico de una trombosis venosa cerebral. Y pese a que incluso nos tardamos 2 a 3 días a tener esta imagen, se inició la anticoagulación plena. Y después de iniciar la anticoagulación plena, el paciente pues recuperó lo que ya no le dolía la cabeza, ya no estaba con hemiparesia y se fue a su casa y estaba cursando con un neurolupus la paciente, ¿no? Entonces un neurolupus, trombosis venosa cerebral, son casos que se dan en 3 en 1 millón de personas, ¿no? Pero sí se puede diagnosticar esto en nuestros hospitales y sí podemos tratarlos. ¿De acuerdo? Eso sería todo en cuanto a lo que es trombosis venosa cerebral. Si tienen alguna pregunta, pues estoy dispuesta a responderla. Muchísimas gracias, doctor. Fue un muy interesante tema y más que todo muy necesario para nosotros. Doctor, una pregunta. Eh, Más que todo para aclaración, ¿qué características del dolor de cabeza nosotros deberíamos tener para levantar sospecha inmediata de este tipo de eventos?
doctor. Doctor Riveros. Hola, hola. Ah, creo que no me escucharon, ¿no? Ahora te digo. Sí, doctor. No se Ah, escucha. ya. Bueno, como te decía, el dolor de cabeza, nadie va por dolor de cabeza al hospital. Bueno, usualmente no van, ¿no? Siempre se automedican y todo. Pero si tienes que ir a un hospital porque te duele la cabeza es porque es algo grave, ¿no? Entonces, la característica es que es uno de los peores dolores de cabeza que hayas sentido. Además de esto, no todos los pacientes presentan deterioro neurológico con dolor de cabeza, ¿no? O sea, si es el sistema profundo, si el paciente está en estado de coma, pues ya. Que tenga alteración del juicio o delirio, nos indica igual que podría tratarse de esta situación o sospechar, ¿no? O pacientes que simplemente estaban con dolor de cabeza y debuten con una crisis convulsiva, dependiendo del sitio del dolor, ¿no? Entonces, eso nos haría sospechar y tener el contexto clínico, una buena historia clínica del paciente, ¿no? Paciente que sea mujer, que esté en estado de periparto, o sea, durante su embarazo y postparto, de esto, que utilice anticoncepción oral y todo eso, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor. Doctor, tenemos otra pregunta que es, ¿qué pacientes deben considerarse de alto riesgo, aunque con clínica poco específica? ¿Qué pacientes se deben considerar? Los pacientes que presentan datos de hipertensión intracraneal, o sea, náuseas, vómitos y deterioro del estado de despierto, o sea, que esté somnoliente, estuporoso, como esos son los más peligrosos, ¿no? Excelente, muchas gracias, doctor. Tenemos unas preguntas acá del chat, doctor. Eh, Nos preguntan, ¿la clínica es similar al aneurisma cerebral? No es tan similar, mira. En un aneurisma cerebral roto, ese sí es el peor dolor de cabeza de tu vida. O sea, este es un dolor fuerte, pero el aneurisma, si incluso lo catalogan como thunderclap, es el peor dolor de cabeza de tu vida, ¿no? Y ¿qué otra diferencia hay? Los pacientes estos no presentan focalidad. Los de aneurisma o se desmayan o se mueren en ese momento, pero recuperan casi todo, ¿no? O sea, pueden moverse, hacer sus cosas. Pero en los pacientes con trombosis, dependiendo del sitio donde tengas, vas a presentar focalidad y vas a debutar con convulsiones. Entonces, en eso se diferencia. Perfecto, doctor. Es importante tenerlo en cuenta. Tenemos otra pregunta, doctor, que dice, en la tomografía no siempre es un buen diagnóstico en cuadros de cefalea constante. ¿Usted qué recomendaría, una angiotac o una resonancia magnética para tener un diagnóstico certero, doctor? Pues sí, la tomografía no es, pero como les comenté, hay datos indirectos que nos digan. Primero, que tengas hemorragia bilateral, que sea muy al centro, y esas situaciones. Pero si tú tienes el contexto clínico del paciente, mujer, embarazada, anticoncepción, que tenga cáncer o cualquier otra situación que te haga sospechar, no te conformes con la tomografía. Cuando le estén haciendo la tomografía o que lo que les decía a algunos médicos de guardia donde trabajo es de que ya lo has llevado a tomografía. Entonces, si tú sospechas de esto en este tipo de pacientes, en ese momento tienes que llevar una tomografía que también se le puede hacer angiotomografía, ¿no? Entonces, ese momento decidir que le hagan angiotac, ¿no? Con fase arterial y venosa, sobre todo por la sospecha clínica del paciente. En otros hospitales o de tercer nivel, todo paciente con un evento cerebrovascular, de hecho, se debería hacer una angiotomografía. En hospitales de segundo nivel
solo una tomografía simple para tomar decisiones rápido, ¿no? Si lo trombolizas o no lo trombolizas. Pero en hospitales ya de donde tengas neurólogo las 24 horas o neurocirujano las 24 horas y tengas angiotomografía disponible, sí deberías hacerle una arterial y venosa. La arterial para descartar que no sea un aneurisma o que esté roto algo por ahí, y la venosa para descartar este tipo de situaciones. Entonces, eso es lo más factible. Ahora, el diagnóstico como tal, el mejor diagnóstico se hace con la resonancia, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes que tomar la decisión de anticoagular o no a este paciente. Y si tú estás sospechando y tienes todo esto, pues tienes que tener la venoresonancia. ¿Para qué? Para iniciar el tratamiento que es la anticoagulación, pese a que veas imágenes hiperdensas o sangre en la cabeza, ¿no? Excelente. Doctor, y tenemos una última pregunta, que es, ¿qué diferencia hay en la clínica? Bueno, ¿qué diferencia clínica tendríamos entre un ACV y una trombosis venosa cerebral? Como les dije, usualmente los pacientes que tienen un EBC que es de origen arterial, usualmente tienen déficit vocal, es lo primero que tienen, y no tienen dolor de cabeza. En cambio, estos pacientes sí tienen dolor de cabeza. Esa que quizás es la mayor diferencia, ¿no? Usualmente los pacientes con trombosis venosa convulsionan más que los pacientes que hacen un evento cerebrovascular isquémico. Y cuando es del sistema venoso cavernoso, pues ya tienen otro tipo de síntomas, ¿no? Pero eso me haría sospechar más a mí. ¿Alguna otra pregunta? Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Se lo agradecemos mucho. Su charla ha sido bastante interesante, muy necesaria y también nos ha ayudado también a poder diferenciar entre otras patologías. Se lo agradecemos bastante, doctor.